Buenas tardes, mi estimado docente María Soledad Sotomayor Celi. Me presento, soy el señor Nelson Darío Arce Castillo, cursante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja, y este es el video correspondiente a la actividad número 5 del proyecto de vinculación. Iniciemos. Sharenting. En la era digital, las redes sociales han transformado la manera en que las personas interactúan, comparten experiencias y mantienen su vida privada. Un fenómeno emergente que ha captado la atención de expertos en privacidad y derecho en el denominado sharenting. Este término hace referencia a la práctica de los padres y cuidadores de compartir en redes sociales imágenes, videos y detalles de la vida de sus hijos, generalmente sin el consentimiento explícito de los menores. A pesar de que compartir momentos familiares puede parecer inofensivo, el sharenting ha generado una serie de preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad de los menores y los derechos de los niños en el contexto digital. El sharenting se ha convertido en una práctica común entre los padres, quienes comparten aspectos de la vida de sus hijos en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. Según un estudio realizado por Prinsky 2020, el 92% de los niños nacidos en el 2010 tienen presencia en redes sociales antes de cumplir los 2 años. La mayoría de veces a través de las publicaciones de sus padres. Esta tendencia está motivada por la necesidad de los padres de compartir su felicidad y momentos importantes de sus hijos con familiares y amigos, pero también por el deseo de crear una imagen digital de su progenie. Sin embargo, las implicaciones legales del sharenting son complejas. En primer lugar, los derechos de privacidad de los menores quedan comprometidos al ser expuestos sin su consentimiento. Aunque los padres son los encargados de tomar decisiones en nombre de sus hijos, existen normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, que reconocen los derechos de los menores en cuanto a su información personal. El artículo 8 establece que los menores de 16 años no pueden dar su consentimiento para procesamiento de sus datos personales sin la autorización de los padres o tutores legales. Pero la práctica del sharenting a menudo ocurre antes de que los niños tengan la oportunidad de expresar su deseo de privacidad. El sharenting también pone en riesgo la seguridad de los menores. La exposición pública a la información personal y fotos puede facilitar el contacto con personas malintencionadas. La profesora Sherry Turkle, 2015, especialista en estudios sobre la interacción humana con la tecnología, ha señalado que el exceso de exposición en línea puede tener efectos negativos en la autoestima de los menores y en su desarrollo personal. Además, el hecho de que las imágenes y datos compartidos en redes sociales sean en muchos casos permanentemente accesibles en línea significa que los niños pueden no tener control sobre la distribución de su información a lo largo de sus vidas. Existen iniciativas para abordar estos problemas. En algunos países como Francia se han propuesto leyes que exigen a los padres obtener el consentimiento explícito de los hijos antes de publicar contenido sobre ellos en redes sociales, una vez que estos tienen la capacidad de entender las implicaciones en su exposición digital. Asimismo, expertos en ciberseguridad sugieren que los padres sean más conscientes de las configuraciones de privacidad de las redes sociales y utilicen herramientas de control parental para proteger la información de sus hijos. Smith, 2019. Normativa nacional, Constitución de la República del Ecuador. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado drásticamente las interacciones sociales, particularmente en las plataformas de redes sociales, un fenómeno creciente en el ámbito del sharenting, que consiste en la práctica de los padres de compartir a través de estas plataformas imágenes, videos y otros detalles de la vida de sus hijos. Su consentimiento explícito, este comportamiento, aunque motivado por el deseo de compartir momentos familiares, plantea serias inquietudes respecto a la protección de los niños y adolescentes en este contexto. La Constitución de la República del Ecuador establece un marco normativo que protege la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de los menores.
Este ensayo explora cómo los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador pueden garantizar la protección de los menores frente al fenómeno del sharenting, analizando los temas, principios de dignidad, privacidad y autonomía progresiva. La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo relacionado con los derechos humanos, establece claramente la protección de derechos de las personas, con especial énfasis en los menores de edad. En primer lugar, el artículo 44 señala que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son irrenunciables, inalienables e indivisibles, lo que implica que no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Esto es crucial en el contexto del sharenting, ya que las imágenes y los datos compartidos sin el consentimiento de los menores pueden ser considerados una violación a su derecho, a la intimidad y a la privacidad. Por su parte, el artículo 46 de la Constitución del Ecuador establece que el Estado protegerá de manera integral los derechos de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo pleno y efectivo, lo que se traduce en un deber de los padres, el Estado y la sociedad en general para salvaguardar la integridad de los menores frente a cualquier forma de abuso o explotación. En el caso del sharenting, esto implica que los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos del uso indebido de las imágenes y datos y deben garantizar que sus derechos sean respetados, incluso cuando interactúan en plataformas digitales. En cuanto al derecho a la privacidad, el artículo 66 de la Constitución establece que las personas tienen derecho al respeto de su vida privada, a la intimidad personal y familiar, lo que se extiende a los menores de edad. Las publicaciones en redes sociales de imágenes y videos de niños sin su consentimiento o el de sus representantes legales puede vulnerar este derecho, pues expone a los menores a un entorno público donde no tienen control sobre la información divulgada. A su vez, el derecho a la intimidad es también un derecho de los padres, quienes deben actuar como guardianes de este derecho, cuidando la protección de la imagen y la vida privada de sus hijos en el mundo digital. Un aspecto clave en la protección de los derechos de los menores en el contexto digital es el principio de autonomía progresiva. Según este principio, que está implícito en la Convención sobre los Derechos del Niño y refleja la evolución del concepto de los derechos de la Constitución ecuatoriana, los menores tienen la capacidad de ejercer sus derechos de manera creciente, conforme a su madurez. Esto significa que al llegar a una cierta edad, los niños y adolescentes deben tener la capacidad de tomar decisiones respecto a la divulgación de su propia imagen, lo cual incluye el cometimiento para el uso de sus fotos y datos en las redes sociales. El sharenting no solo vulnera la autonomía de los menores, sino que también desatiende su derecho a ser escuchados y a decidir sobre aspectos que afectan directamente a su dignidad y su bienestar. Explicaciones del sharenting y los derechos de los menores. El fenómeno del sharenting plantea una serie de desafíos frente a los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución ecuatoriana. A pesar de que muchos padres comparten contenido digital con la intención de mantener a sus queridos informados, la falta de conciencia sobre los derechos de los menores puede resultar una exposición innecesaria y peligrosa. Las imágenes compartidas pueden ser almacenadas permanentemente en Internet, aumentando el riesgo de que los menores sean afectados por situaciones de acoso o explotación en el futuro. En cuanto a la protección del derecho a la imagen, es fundamental que los padres estén informados sobre las implicaciones legales de publicar contenido sobre sus hijos en redes sociales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que también forma parte del marco legal ecuatoriano, establece que los menores tienen derecho a la protección de sus datos personales, lo que incluye las imágenes y videos publicados por sus padres. La normativa exige que se obtenga el consentimiento explícito de los menores cuando sean suficientemente maduros para entender las implicaciones de sus datos personales, un concepto que conecta el principio de autonomía progresiva. La Constitución de la República del Ecuador otorga una protección robusta a los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo su derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección frente a abusos o explotación. El fenómeno del sharenting, aunque común entre los padres, plantea un desafío significativo en términos de la protección efectiva
de estos derechos en el ámbito digital. A través de la implementación de políticas públicas, la concienciación social y la aplicación rigurosa de la legislación sobre protección de datos personales, es posible mitigar los riesgos asociados con la exposición de los menores en redes sociales. Es responsabilidad de los padres, del Estado y de la sociedad en general proteger los derechos de los niños en el contexto digital, garantizando que se respete su dignidad y su privacidad en todas las plataformas. Definición de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son aquellos derechos inherentes a las personas menores de edad, reconocidas a nivel internacional y nacional, que buscan proteger su desarrollo integral y garantizar su bienestar según la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989. Estos derechos incluyen el acceso a la educación, la protección contra la explotación y el abuso, la salud y el derecho a un entorno familiar adecuado, entre otros aspectos. UNICEF en 1989, en el Ecuador, estos derechos son protegidos por la Constitución de la República, que en su artículo 44 asegura su desarrollo integral y efectivo, y establece que estos derechos son prioritarios y de atención preferente. Esto se definió en la Asamblea Nacional del Ecuador en el 2008. Importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La protección de los derechos de los menores es crucial para garantizar su crecimiento y desarrollo en un entorno seguro y respetuoso, según López 2020. La defensa de estos derechos es esencial para prevenir la violencia, el maltrato y la explotación infantil, factores que pueden tener efectos negativos a largo plazo en su desarrollo emocional y psicológico. La protección de estos derechos también contribuye a construir una sociedad más justa, ya que asegura que todos los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo, sin discriminación alguna. Definición del principio de interés superior del niño. El principio del interés superior del niño es un concepto fundamental que guía todas las decisiones y acciones que afectan a los menores, priorizando su bienestar y desarrollo por encima de cualquier otro interés. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, este principio asegura que en todas las decisiones concernientes a los niños, ya sean adoptadas por instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas o legislativas, se considerará primordialmente el interés superior del niño. Este enfoque se traduce en políticas y prácticas que protegen sus derechos y necesidades, garantizando su bienestar en todas las circunstancias. Derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es la facultad que tienen todas las personas, incluyendo a los niños y adolescentes, de proteger su vida privada y mantener el control sobre la divulgación de su información personal. En Ecuador, este derecho está consagrado en la Constitución, que garantiza el respeto a la privacidad y a la intimidad personal y familiar en su artículo 66. Importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la intimidad es fundamental para el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, ya que les proporciona un espacio seguro donde pueden crecer y madurar sin sentirse expuestos ni inválidos, de acuerdo con Turkle. La protección de la privacidad es crucial para que los menores desarrollen una identidad saludable y un sentido de autonomía. La falta de respeto a su intimidad puede llevar a problemas de autoestima y dificultades en la construcción de relaciones interpersonales. Derecho a la imagen. El derecho a la imagen es un derecho fundamental que permite a las personas proteger la presentación visual de su identidad, ya sea en fotografías, videos u otros medios. Este derecho implica que según ninguna persona puede ser fotografiada, filmada o su imagen difundida sin su consentimiento, a menos que se trate de un contexto de interés público o en eventos de relevancia social. En el ámbito de las menores de edad, este derecho adquiere una importancia especial, ya que se busca proteger su integridad y privacidad, especialmente en entornos digitales donde la exposición es permanente y global. Derecho al honor. El derecho al honor es un derecho fundamental